Buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre Conspiraciones corruptas, un libro de Alfonso Quirós. El libro se llama Historia de la corrupción en Perú. Esto vendría a ser un capítulo y vamos a empezar por la introducción. Corría el año 1990, teniendo a Vargas Llosa como líder del movimiento Libertad y del Frente Democrático Fredemo. Él venía defendiendo la reestructuración económica. En la primera vuelta ganó por 4% por encima de Fujimori en las elecciones, mientras que el inescrutable Fujimori surgió como contendor apenas unas semanas antes de las elecciones de 1990. Aunque no contaba con una organización partidaria auténtica, sin embargo, ganó la segunda vuelta milagrosamente en junio de 1990, capitalizando votos que en primera vuelta apoyaron al APRA y a la izquierda. Fujimori rechazó propuesta de Vargas Llosa en un inicio y se mostró como candidato de compromiso populista. Al usurpar la agenda política de Vargas Llosa, prometió un ajuste económico menos radical al que prometía Mario. Fujimori decía no al shock. Sin embargo, a poco de asumir el poder, quedó claro que promesas e improvisado plan de gobierno fueron parte de una estratagema demagógica para hacerse del poder y dominio sin permitir el control ejecutivo. La asistencia logística, facilitada por creciente influencia de Montesinos durante su milagroso ascenso electoral, fueron conocidos años después. Vargas Llosa e hijo publicaron entre 1991 y 1993 en sendas obras información clave sobre medios ilegales y subrépticos que llevaron a Fujimori a la presidencia. Conspiraciones corruptas. Los apristas en un inicio le brindan su respaldo en momento electoral crítico ante la inminente derrota del candidato del APRA. Entre abril y junio de 1990, García Pérez confió al CIN, dirigido por el general del ejército Edwin Díaz, el apoyo a la campaña de Fujimori. Pocos quisieron ver estas revelaciones de Vargas Llosa. Por el contrario, la opinión pública peruana fue hostil con Vargas por criticar y oponerse al régimen cada vez más autoritario de Fujimori. En realidad, se decía que Alan prefería que gane Fujimori, ya que si es que ganaba Vargas Llosa, era muy probable que empiece a crearse un tipo de investigación para contra el gobierno de Alan García. Remozando la corrupción. En esta imagen podemos ver la clara confianza que tenía Fujimori con Montesinos. A pesar de llevar al inicio una relación netamente profesional, posteriormente fueron creando lazos de amistad. Montesinos conoció a Fujimori en el transcurso de tarea encubierta, asignada por el CIN en ayudar en la campaña electoral de Fujimori. Este confió en Montesinos al inicio. Fujimori pedía a Montesinos que resolviera un serio problema de evasión tributaria, entre otras cuestiones legales que amenazaban con arruinar su reputación y las ambiciones presidenciales de Fujimori. Según información confidencial recogida por diplomáticos norteamericanos, los agentes de Montesinos colocaron una bomba para asustar a un parlamentario opositor que descubrió incómodos secretos de Fujimori. Montesinos fue implementando metódicamente planes conspirativos en colaboración con Fujimori hacia un poder autoritario, con careta democrática o democracia dirigida. Para hacerlo,
Montesinos disponía de planes dictatoriales, un profundo conocimiento de los códigos de la corrupción militar y judicial, vínculos con la CIA y conexiones con cárteles de droga. Montesinos, provisto de estos tenebrosos activos, contribuyó decisivamente a la campaña electoral de Fujimori y logró tener, supuestamente, cuantiosas donaciones de dudoso origen. A partir de estos oscuros orígenes, la corrupción se propagó en casi todas las direcciones durante la década infame. Así le llamaron al régimen de Fujimori. Vladimiro Montesinos, al igual que Vargas Llosa, nació de una familia de clase media. Ambos recibieron educación militar en Lima. Sin embargo, los paralelos se detienen ahí. Mientras que Llosa denunciaba en su primera novela militar peruana sobre los rasgos crueles y deshumanizantes de la cultura militar, el joven Montesinos los absorbió ávidamente. En 1965, a sus 19 años, el cadete Montesinos entrenó en SOA, una institución militar norteamericana en Panamá, misma escuela militar del futuro dictador panameño Manuel Antonio Noriega. A partir de sus favores y conexiones iniciales, Montesinos fue urdiendo una red de colaboradores que eventualmente conseguiría controlar al mando de las Fuerzas Armadas y otros puestos claves del gobierno de 1990. Tras el golpe militar de 1968, las oportunidades para oficiales militares con desmedidas aspiraciones crecieron. En 1970, Montesinos, un joven y ambicioso capitán de infantería, logró posicionarse exitosamente como secretario personal o asistente de importantes militares y ex jefes de inteligencia. Entre ellos está el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro en el año 1973 a 1974, Edgardo Mercado Jarrín. También el ministro de Agricultura, entre 1974 y 1975, Enrique Gallegos Veneno. Otro fue, entre tantos primeros ministros, Jorge Fernández Maldonado en 1976 y Guillermo Arbulu Galiani, de julio a agosto de 1976. Montesinos reunió información confidencial para la embajada norteamericana y agentes de la CIA en Lima. Esta historia que les voy a revelar es cómo él llega a estar en la cárcel. Ante la victoria de Francisco Morales Bermúdez, el capitán Montesinos fue perdiendo bases de influencia. Pronto fue reasignado a un distante puesto militar en medio de un desierto norteño, ya que la persona que apoyaba a Montesinos en un inicio había perdido las elecciones. En 1976 abandonó su puesto usando una falsa autorización y auspicio de beca norteamericana. A su retorno, Montesinos fue acusado de viajar sin permiso oficial y espionaje. Expulsado del ejército, fue confinado a prisión militar por casi 2 años, de 1976 a 1978. Montesinos estudió Derecho en prisión y se graduó en tiempo récord, unos cuantos meses después de ser liberado. Entonces, Montesinos inició una nueva carrera como abogado de narcotraficantes. Ya para esto, Montesinos tenía contactos en el sistema judicial y contaba con la pericia necesaria para resolver sus casos mediante soborno, chantaje y presión. Montesinos huyó del país luego de divulgar embarazosos secretos y documentos de inteligencia que afectaría a altos mandos militares, entonces sus enemigos. Para esta tarea, su primo Augusto Zimmermann colaboró con esto. Luego de revelar los secretos, huyó a Argentina en 1983 hasta 1985. A su retorno, le prohibieron el ingreso a cualquier oficina o instalación militar. Por supuesto, la fama de Montesinos como abogado defensor creció gracias a la defensa de oficiales,
ante el caso Villacoca. Entonces, altos oficiales, ahora contactos de Montesinos, iban reemplazando a sus antiguos enemigos, que entraban en situación de retiro. Lo anterior de tener tachada la prohibición militar en su contra, esta fue levantada. En 1989, Montesinos entrega a Ewin Díaz documentación de sospechosos acusados de terrorismo. Esto consiguió para Montesinos un puesto en el CIN. Pronto se convirtió en asesor de confianza del presidente Fujimori y en jefe de facto del CIN en julio de 1990. Desde su cargo, no oficial, su poder estaba más allá del constitucional. Montesinos aprovechó vacíos institucionales en colaboración con un presidente en vulnerable posición política, dispuesto a minar normas y ejercer poder ejecutivo sin límites. Dictadura cívico-militar. Dando inicio a este acontecimiento entre 1968 y 1980, conocida también como el Movimiento Revolucionario de la Fuerza Armada. Como se conoce, esta dictadura estuvo liderada por el general Juan Velasco Alvarado, quien en su momento derrocó a Fernando Belaúnde Terry. Redes de corrupción. El asesor presidencial continuó perfeccionando la red judicial informal entre 1990 y 1992. Renovó vínculos con la CIA y DEA en el Perú. Formó una división antidrogas dentro del CIN, que no hizo mucho por perseguir a traficantes, puesto que privilegiaba otras operaciones encubiertas como el caso Masacre de Barrios Altos y chuponeo de líderes de oposición, entre los cuales destacaba Vargas Llosa. En su cumpleaños 50 había mucho que celebrar. El régimen estaba consolidado en el poder, la máquina corrupta venía operando y la campaña para la segunda vuelta de reelección de Fujimori marchaba viento en popa. A la reunión acudieron ministros, generales de Fuerzas Armadas, policías, jueces, fiscales y empresarios. Esta celebración secreta mostraba las redes de corrupción de 1990. Al centro, la alianza Fujimori-Montesinos. El primero como imagen mediática populista y el segundo negociaba secretamente con el alto comando militar, importante élite política y económica, involucrada hasta magnates de medios y celebridades que prestan apoyo a campañas y abusos del régimen. La Fujired. Fujimori contaba con núcleo interno de familiares a su cargo. Podemos ver acá a Víctor Aritomi. Víctor Aritomi Shinto, casado con Rosa, hermana de Fujimori, ambos utilizaron hábilmente la nacionalidad japonesa que les otorgaba protección e impunidad. Aritomi usó inmunidad diplomática para transportar con regularidad ingresos ilícitos de Fujimori a Japón, en montos manejables para lavarlos sin dejar huellas. Aritomi solicitó donaciones y fondos de socorro humanitario que se canalizaron a la familia de Fujimori. Antes de juramentación en 1990, recibió una donación japonesa de 12,5 millones de dólares para los niños pobres. Sin embargo, como sucedió con otras donaciones, Fujimori desvió este dinero y lo utilizó como fondo para objetivos políticos y personales. Sus hermanos de Fujimori, Rosa, Pedro y Juana, crearon y administraron las ONG Apencay y Aken, que sirvieron para canalizar a su familia alrededor de 100 millones de dólares, provenientes de Japón y fuentes locales ilegales. Solo apenas el 10% de estas donaciones llegaron para los niños pobres. Susana Higuchi denunció la apropiación de donaciones. Susana Higuchi era su esposa, por parte del séquito familiar Fujimori. Luego Fujimori declaró que su esposa era mentalmente inestable y la mantuvo prisionera en el Palacio Presidencial. Sus hijos apoyaron esta decisión. Los hijos de Fujimori recibieron una educación universitaria de élite en Estados Unidos, financiada con $460,000
pagados en efectivo. Entre 1990 y 1998, Fujimori y Joy Wai implementaron decretos para favorecer importación de medicinas, luego de un alarmante brote de cólera, en colaboración de algunos ministros de salud. Compraron a precios inflados medicinas genéricas y suministros quirúrgicos de laboratorios chinos, exentos de impuestos. Joy Wai, propietario de estas compañías, obtendría jugosas ganancias. Otra persona que estuvo involucrada en esta red fue Chumpitaz, el capitán de América, quien recibió sobornos de $10,000 al mes por parte de Montesinos para que postulara como regidor en la fallida lista de Juan Carlos Hurtado Miller en 1968. Otro que arruinó su carrera por colaborar con Fujimori y Montesinos fue Luis Bedoya de Vivanco, exalcalde y candidato a la alcaldía de Miraflores. Este fue grabado recibiendo $25,000. Los fondos manejados por Montesinos parecían ilimitados. Montesinos incluso pagaba los trajes a medida de su primer ministro, que supuestamente no tenía gusto por la ropa. Los jueces de la Corte Suprema y juzgados superiores y provinciales conformaron red que otorgaba sentencias a favor de intereses de Montesinos. En otro caso, la fiscal de la Nación, Blanca Nélida, que la tenemos aquí, Blanca Nélida Colán, y cabeza del Ministerio Público entre el año 1992 y el año 2001, accedió a una vida considerable de lujo, que luego no pudo justificar al ser encausada judicialmente. En 1999, José Portillo, jefe de la OMPE, y 40 asociados vinculados a congresistas falsificaron miles de firmas necesarias para inscripción de Perú 2000, el rebautizado Movimiento Político de Fujimori. Montesinos organizaba reuniones en el CIN, en las cuales asistían congresistas para recibir sus pagos. Cada uno tenía su precio. El más notorio fue el de Alberto Couri, quien recibió $60,000 para cambiar la lealtad partidaria. Tenemos otro que fue Jorge Pollack, congresista en el año 2000, dueño de Radio Libertad, acusado de recibir cerca de $500,000. Este había sido el soborno más grande para un congresista transfuga. Los magnates de medios de comunicación fueron los mejores pagados por Montesinos. Aquí tenemos los medios. Los participantes más notorios fueron José Francisco y José Enrique Crucillat, padre e hijo. Padre e hijo. Entonces, propietarios de América Televisión, Canal 4. Este canal ofrecía denigrantes reality shows conducidos por Laura Bozzo. Vendieron línea editorial en 1997 por $600,000 mensuales. Los Crucillat y Bozzo fueron participantes más entusiastas de la Escuelita del CIN. La Escuelita del CIN eran sesiones informativas celebradas por Montesinos en la oficina del CIN. Un video en 1999 mostró a Ernesto Schutz, presidente de Panamericana Televisión, Canal 5, negociando por $12 millones para vender editorial y atacar oposición. Genaro Delgado Parker prometió despedir a César Hildebrand si Montesinos solucionaba a favor una disputa por propiedad de acciones del canal. Otros propietarios de periódicos chicha fueron sindicados de recibir cuantiosos subsidios impropios en 1999. En abril y marzo de 1998, la prensa chicha difamó a prominentes periodistas honrados, tales como Fernando Rospigliosi, Ángel Páez y Edmundo Cruz, porque desmantelaban aspectos escabrosos del régimen. La participación del sector privado. En la década de los 90 hubieron conexiones estratégicas por parte del sector privado, ya que habían fondos de soborno que reunían considerablemente maquinarias a Montesinos, Fujimori, para así corromper y dominar la estructura del poder. Sin embargo, el sector privado se vio duramente golpeado por la competencia internacional.
En este suceso se vio también involucrado al Grupo Romero, que comprendía la banca y empresas agroindustriales, entre otras inversiones claves en el mercado nacional. Corruptelas militares. Montesinos adoptó un mecanismo complejo, informal y encubierto de ingresos y gastos ilegales para sustentar los principios puntales del régimen de Fujimori. Colusión con el narcotráfico. En 1980, Montesinos y los militares negociaron con narcotraficantes. Ellos buscaron dominar la política antidroga y su ejecución. Estas actividades terminaron siendo dañinas para el prestigio internacional y local de instituciones militares y de inteligencia. En última instancia, contribuyeron a la caída del régimen. La meta implicaba transformar agencias policiales tradicionalmente a cargo de la represión del narcotráfico. En 1990, Fujimori reorganizó el Ministerio del Interior, donde se sospechaba habían vínculos con narcotraficantes. Este sería el primer paso al control de operativos antinarcóticos como antiterroristas. Esta medida fue complementada minando tribunales que procesaban delitos relacionados con drogas y reemplazándolos con tribunales presididos por Montesinos. Un mejor control de manejo para prevenir alianza de narcotraficantes y terroristas. Por tanto, un paso a resolución del problema de drogas en aisladas regiones selváticas donde Sendero Luminoso y el MRTA estaban activos fue destruir la amenaza terrorista. Los decretos ejecutivos fueron mando exclusivo de operaciones. La creciente exposición pública y escándalos relacionados con drogas, junto con flagrantes violaciones de derechos humanos, minaron espacio público disponible para que montesinos y militares jugaran con respaldo nacional e internacional. Se obtuvieron confesiones y declaraciones de soldados testigos que denunciaron trato entre militares y narcotraficantes. Descubrieron el pago de cuotas a los militares por permitir transporte de drogas, además de asistencia oficial a narcotraficantes apresados. En 1990, como vemos acá, Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, operaba en una pista de aterrizaje en Campanilla, Huallaga, como proveedor de coca a los carteles colombianos. En total fueron 280 vuelos Perú-Colombia entre el año 1991 a 1993. Vaticano declaró en un juicio entregar $50,000 mensuales a montesinos y militares para que ignoraran los vuelos. Vaticano se negó a pagar cuando la cuota fue elevada a $100,000 y este huyó a Colombia. En enero de 1995, con casi 4,000 kilos de cocaína, fue confiscado a bordo de una nave que iba a México. Esta mercancía pertenecía a los hermanos López Paredes. Lideraban el cartel Los Norteños. Denunciaron pedido de soborno hecho por Javier Corrochano, entonces asociado de Montesinos. También tenían contacto con los Camellos, un cártel de Tijuana en México. Uno de los incidentes más vergonzosos para el país fue en 1996, descubrimiento de 174 kilos de cocaína a bordo de un avión DC-8 de la Fuerza Aérea Peruana, que estaba a punto de volar a Europa. Investigaciones permitieron colegir que estos operativos eran dirigidos por Montesinos. Montesinos ordenó el uso de naves, aviones y helicópteros para exportación de droga a México, España, Portugal, Italia, Bulgaria y Rusia. Caída cinemática. El derrumbe de la camarilla Fujimori-Montesinos llegó a su fin. Debido a su sucesiva crisis y escándalos de corrupción, la ira desatada entre el público traicionado y manipulado, ellos buscaron reelección en vano, sobornación y castigo para alcanzar la meta de reelección. Las considerables cuentas de Montesinos en banco local,
falsificación de 1 millón de firmas para inscripción del partido de Fujimori. En el año 2000, Toledo decidió no participar en la segunda vuelta de las elecciones electorales. El 28 de julio, una multitud furiosa perturbó la ceremonia de juramentación de Fujimori como presidente. Fujimori ganó por tercera vez como presidente. Pareció haber sacado ventaja momentáneamente. Sin embargo, una serie de golpes devastadores rápidamente le pusieron fin. En agosto de 2000, Montesinos cometió un gravísimo error en cómo reaccionó frente a fuentes colombianas que reportaban contrabando de armas de Jordania facilitado por Fuerzas Armadas peruanas para la guerrilla de las FARC. Fujimori y Montesinos se presentaron en televisión en un intento de mejorar su imagen y reportaron exitoso desmantelamiento de red criminal que contrabandaba fusiles de Jordania a Colombia. Esto resultó contraproducente, porque autoridades jordanas, colombianas y estadounidenses refutaron versión de Montesinos. La venta en 1998 fue declarada legal. Entonces, el 14 de septiembre del año 2000, estalló otra bomba. Se difundió un video grabado secretamente por Montesinos, junto a Alberto Couri, parlamentario de la oposición, recibiendo $15,000 de Montesinos a cambio de cambiar de banda en el Congreso. El 16 de septiembre, Fujimori anuncia nuevas elecciones ante inminentes escándalos y que las funciones del CIN quedan suspendidas. Montesinos partió en un jet privado con un presente de despedida de $15 millones, autorizado por Fujimori, el general Bergamino y el ministro Boloña. Se encontraron videos incriminadores en departamentos de Montesinos entregados a autoridades judiciales. Fujimori nombró a José Ugaz como procurador ad hoc para investigar caso. Ugaz denunció cuentas secretas de Montesinos y sociosos en varios países extranjeros y en la localidad. Luego Fujimori intentó despedir a Ugaz, pero no pudo hacerlo. Ya era demasiado tarde. La reacción y clamor popular exigían investigación y castigo. El drama no llegó a su fin. Montesinos volvió a Perú luego que Fujimori fingía realizar búsqueda para prender a su ex asesor. Montesinos volvió a escapar, esta vez en un yate, también privado, a las Islas Galápagos, Costa Rica y eventualmente Venezuela. Acto seguido se impusieron grandes cambios entre militares y la policía. Fujimori se llevó evidencia fugando a Brunei y Japón para supuestamente participar en una reunión internacional. En realidad, cuando llega a esta reunión internacional, Fujimori también trata de participar en unas elecciones del Senado para Japón, y su doble nacionalidad se lo permitía. Sin embargo, no llegó a alcanzar los votos necesarios y perdió en elecciones para poder ser parte del Senado japonés, que de una u otra forma podría salvarle el pellejo. El 20 de noviembre, desde Tokio, Fujimori envía un fax al Congreso peruano por el cual Fujimori renunciaba a la presidencia. Este libro de conspiraciones corruptas básicamente nos habla sobre el suceso o el inicio del fin del régimen de Fujimori y Montesinos. Nos explica cuál es el camino para poder buscar las pruebas, cuáles fueron los eventos más significativos y cómo fue que el pueblo poco a poco se fue dividiendo y solicitando su renuncia y sobre todo que se castigue a todos los involucrados. A la fecha, solamente se ha podido localizar el 0,3% de todo lo que Montesinos logró robar. Sin embargo, de lo que Fujimori robó en su momento no se tiene cantidades exactas. Fujimori está preso por un tema de derechos humanos.
Sin embargo, Montesinos tiene otro juicio por tema de corrupción. Espero que mi exposición les haya sido de agrado y les pueda ayudar. Esto fue Conspiraciones Corruptas del libro de Historia de la Corrupción en el Perú. Gracias.